Muy buenas a todos, bienvenidos a este informe de pista del Gran Premio de Spa-Francorchamps, también llamado Gran Premio de Bélgica. Estoy aquí con mis amigos Alberto Buenas. y Enrique de Delta Data Muy buenas. y vamos a analizar, en lo que espero que sea un podcast de menos de una hora, porque si no, no lo va a ver nadie, este increíble y maravilloso Gran Premio de Bélgica. No vamos a ser Eh, capaces, pero bueno. bueno, como siempre, vamos a empezar con el highlight de este podcast, que es el Norris contra Piastri, que ya desde Australia sabíamos que iba a ser la lucha por el Mundial casi, si no Verstappen lo impedía. Y bueno, queríamos hablar un poquito de la velocidad de ambos en este Gran Premio, de los errores de Norris y todo lo que ya sabéis. Yo quiero empezar hablando de, para mí, el error más clamoroso de Lando este Gran Premio, quitando quizás la vuelta de la quali sprint. Para mí es la resalida. Tiene todo para mínimo liderar la carrera en la resalida, en un gran premio donde no es fácil adelantar cuando tienes un ritmo parecido al de delante. Y con todo eso en la mano, para mí lo echa a perder de una forma bastante fea, la verdad. Y hay varios puntos que quiero comentar. El primero es que Lando hace la resalida del safety muy pronto, prontísimo, en una zona rapidísima de Spa, donde puedes seguir al coche de delante completamente pegado. No se espera a la parada del autobús, no se espera incluso en mitad de Puón a dar el acelerón. Lo da y Piastri se lo lee a la décima. Si veis la onboard de Piastri en la resalida, Piastri acelera, que parece que acelera exactamente a la vez que Lando. Hace una reacción perfecta y ahí Lando está bastante muerto. Nada más con eso. Porque Piastri va a estar completamente pegado, va a llegar a la parada del autobús pegado y luego ya sabemos que viene quitando la recta principal, toda la recta de Kemmel, después de Rush, y se pone en una situación él solo muy peligrosa cuando él, ¿cuánto tiempo hacemos? O sea, ¿cuánto tiempo hace que no vemos una resalida tan mala? Porque por lo general, cuando las hacen los Verstappen, incluso Leclerc, cuando lo hace el propio Piastri, o incluso el propio Norris, el de atrás nunca adelanta. Sí que es cierto que no suele ser las características del circuito tan propensas a un adelantamiento o una resalida como Spa. Pero para mí, Lando comete un error grave ahí, relanzando en un punto donde Piastri le pilla, en serio, al milímetro. Luego llega la parada del autobús, donde Lando sale de lado, por cierto. Mm, segundo mini error. Piastri se le pega muchísimo y eso hace que Lando tenga que cubrir un poco la curva 1. Para mí es un error también eso, porque si no cubres la curva 1 y Piastri se tira, luego tú lo puedes adelantar en Kemmel sin ningún problema. Bueno, esa es mi opinión. Y que Piastri en ningún momento se va a tirar en la curva 1. Es que no tendría ningún sentido teniendo en cuenta toda la recta que queda por delante. Entonces, Norris cubre, quiere darle al acelerador demasiado rápido y se le vuelve a ir de atrás en la salida de la curva 1. Piastri literalmente tiene que levantar incluso antes de Rush porque se lo comía. Y al salir del radillón, Piastri simplemente se lo come por pura velocidad. Se ha hablado de los problemas que tiene de energía Lando. Y he visto a muchos fans de Lando por Twitter quejarse de esto y decir que ha tenido un problema de febrilidad. Y no es correcto, por lo que han dicho tanto él como McLaren, como lo que se ve en la telemetría. Lando no tiene ningún problema con la batería. Simplemente tira demasiado pronto, dándole al botón de overtake o al modo máximo que tendrían en McLaren. Y se le acaba la batería pues, prácticamente en mitad de la recta de Kemmel. ¿Qué pasa? Que Piastri no tiene que hacer todo a fondo. Primero, Piastri hasta la parada del autobús, lo dice Jolyon Palmer en su análisis, no pulsa el botón de overtake. Entonces, desde que Lando empuja, que ya he dicho yo antes, que empuja demasiado rápido, demasiado pronto, hasta la parada del autobús, toda esa energía que gasta ahí, Piastri la tiene de reserva. Y segundo, tanto en la recta principal como en la de Orrus, en la de antes de Orrus, Piastri no va a tope. Porque primero frena antes, porque Lando primero protege porque tiene que proteger, y en la segunda porque si no se lo come antes de Rush, y ya hemos visto durante estos años, o incluso a Alonso muchas veces, que tienes que levantar antes de Rush para luego pillarle mejor el rebufo tras el radillón. Y eso es lo que quería decir, que Norris no tiene ningún problema de fiabilidad y simplemente la lía de forma estrepitosa, más aparte todos los errores que tiene una vez le permite a McLaren tener una estrategia distinta con un neumático que se presupone que es mejor y Lando se demuestra que es más rápido y comete todos los errores que vimos durante la carrera de pasadas de frenada, sobre todo en la curva 1, que le hacían caer un segundo más de lo que había recortado, o medio segundo más,
medio segundo no, realmente son errores bastante que pierde mínimo un segundo. Yo me acuerdo de ver la diferencia bajar y ir bajando y de repente subir un segundo. Es como, otra vez ha cometido un error Lando. Ni siquiera sé ni si se vieron todos en la retransmisión. Y bueno, dicho esto, no sé si queréis comentar, o Alberto o Enrique, me da un poco igual, el que primero hable, el fin de semana de tanto Norris como de Piastri. Sí, si quieres empiezo yo. Dale, Enrique. Bueno, pues creo que Piastri, perdón, Norris, desaprovecha la oportunidad que le da Piastri en clasificación, ya que ambos no hacen una vuelta perfecta y Norris lo aprovecha para llevarse la pole y hemos visto unas condiciones además de carrera en las que era muy complicado el poderse adelantar y más aún con el mismo coche. Y un poco lo que ha comentado Dani, haciendo un apunte a las declaraciones de los pilotos, Piastri comentó que cuando vio que Norris salía tan mal de la primera curva, sabía que llegando Russ, él que era el primer piloto en pasar a fondo digamos, tirando a tope en la subida de Russ, él sabía que iba a intentar forzar un poco más que él, es decir, acelerar un pelín más rápido, y es lo que hizo. Bueno, el problema lo tiene Norris, salió mal de prácticamente las tres curvas, tanto la última en la resalida, como la primera, como la subida a Rus, y encima hizo una mala gestión de batería. Y para colmo, bueno, una vez que te adelantó Piastri, salvo que pasara un error estratégico o una hecatombe, era muy complicado recuperar la posición y así lo vimos. Pero incluso cuando tuvo la oportunidad para hacerlo, es verdad que sale a 7 segundos y medio, si no me equivoco, porque le para una vuelta más tarde y era la diferencia que había del compuesto mojado de intermedio a seco. Tenía al menos la oportunidad de recortarle tiempo con el neumático duro, que sí que es cierto que hasta qué punto Piastri no estaba gestionando, que yo estoy seguro que sí, y de hecho no le tenía en cuenta ni para hacer calcular el aire limpio, ya que iban con diferencia de neumático, ni para el ritmo, digamos, global, ya que hay que tener en cuenta que el propio Piastri dijo que el neumático medio era el más rápido de carrera y no había sido una mala opción, cuando era muy fácil decir que Norris con el duro le podía recortar. Y lo que ha dicho Dani de los errores de Lando, yo cuando tuve que analizar sus vueltas de duro, creo que se veía en la telemetría hasta 3 picos, donde en uno me parece que pierde segundo y medio, en otro pierde 8 décimas, en otro pierde 6 décimas. Es un conjunto de errores del fin de semana que, sumado a un mal formato al sprint, en la que hace una última vuelta de Q3 realmente mala, que le mete, creo que son 5 o 6 décimas Piastri, y después que, para colmo de nuevo, en la sprint, Leclerc es capaz de adelantarlo a la vez que Verstappen lo hizo con Piastri, eh, llegando a traspasar la recta de Kemmels. Por tanto, un mal fin de... No me atrevería a llamar mal fin de semana de Norris, porque al final acaba sumando un montón de puntos, pero también tiene el coche para ello. Entonces hemos visto un Norris muy fallón como en otros grandes premios y que Piastri se le escapa un poco más en la lucha por el Mundial. Sí, a ver, yo sinceramente he visto la tónica general de la temporada. A un Norris, o sea, durante todo el fin de me refiero, un Norris un poco más fallón, pero Piastri sin ser del todo sólido, quizás, porque tras la quali sprint en la que parecía que Piastri estaba muy superior respecto a Norris, tanto en Q1, tanto en Q2, tanto en Q3 sobre todo, que Norris también falló, yo pensaba que iba a ser un paseo de Oscar y luego nos sorprendió la quali en la que quedó por detrás. Que es verdad que ninguno de los dos hizo muy buena vuelta, como dice Enrique, pero aún así daba la sensación de que Lando se había acercado bastante en un circuito favorable a priori para, para Piastri. La vuelta de Piastri en la cual sprint es brutal, o sea, lo comenté por Twitter y me parece espectacular. Creo que clavó todo y no suele ser habitual en él, quizás, brillar tanto por su velocidad y creo que pues es por lo menos para reconocérselo. Y luego ya pues poco más que comentar de lo que habéis dicho. Creo que, o sea, hablo también un poco de la tónica general de la temporada porque en carrera, yo creo que este tipo de carreras las hemos visto mucho más que cuerpos a cuerpos entre ellos. Es decir, o sea, carreras en las que Norris se complica la vida por A o por B y que al final tiene que acabar recortándole tiempo a Piastri y que a priori parece que es más rápido que él, pero realmente no sabemos cuánto está gestionando Piastri. Entonces vemos a Norris todo el rato recortar, pero nunca llega a alcanzarle, por lo cual parece que, entre comillas, es mérito de Oscar en ese sentido. Yo quería comentar una cosa y es que
Creo que los errores de Norris son muy condenables y evidentemente son muy reprochables, pero creo que también tienen que ver un poco con la manera de afrontar él un poco los grandes premios. Es decir, yo creo que él arriesga mucho en general, tanto en las vueltas de quali como en carrera. Eso le hace ser más rápido, le hace recortar más rápido a Piastri, pero también le hace arriesgarse a cometer errores. Entonces, creo que Norris en general no es un piloto que acostumbre a cometer errores muy graves, pero sí que tiene estos mini errores por culpa de forzar en exceso que al final le acaban privando. Pero probablemente si no forzase así, igualmente no hubiese podido recortar, por lo cual al final se acaba quedando en las mismas. El caso es que quizás no tiene esa solidez para ir súper rápido y a la vez pues no fallar, como sí que tienen otros pilotos como por ejemplo Verstappen o Leclerc que saben ir mejor al límite. Entonces, bueno, creo que o sea, ese era el apunte que quería hacer. También es que no creo que, o sea, deberíamos de estar, yo creo que lo estamos, acostumbrados a que dos pilotos que luchan una victoria o luchan un mundial puedan ir haciendo vueltas de clasificación tras vuelta de clasificación y que no cometan este tipo de errores. Es decir, yo no recuerdo o sea, alguien aspirante a luchar un mundial con estos coches tan grandes de 2017 que, no sé, por poner alguna excusa, por no meter en el mismo saco 2010, 2011, 2012, donde sí que había mucha presión, muchos pilotos luchando por el mundial, un Weber, incluso un Baton, en algunos puntos de 2010 incluso un Massa, que quizás sí que podían cometer este tipo de errores, pero que persiguiendo a un piloto que es tu rival en el mundial, pasarte de frenada 3 veces o ser tan inconsistente, yo no estoy acostumbrado a verlo. Verstappen es un reloj, Hamilton era un reloj, Alonso era un reloj. Que podían cometer algún error una carrera de pasarse de frenada una vez cada X carreras, sí, o incluso de cometer errores más graves, pero este tipo de mini errores que comete Norris o incluso errores graves que se ha estrellado en alguna quali, te quiero decir, no recuerdo haberlo visto. Y también quiero echarle un capote a Piastri, que suelo tirarle bastante caña. Para mí Piastri ya lo considero yo un piloto mejor que Norris. Para mí, al principio de esta temporada ni de coña, ni de lejos, por lo que vimos el año pasado. Y esta temporada he tenido que esperar un poco Estaba claro que estaba haciendo mejor temporada desde el principio, o quizás desde la carrera 3-4. Piastri estaba haciendo mejor temporada que Lando, pero no lo consideraba mejor piloto. Era más un poco cuando Norris pula todo esto, pero es que ya creo que no lo va a pulir. Para mí Norris, luchando un mundial, va a ser esto. Y en una carrera te lo va a hacer perfecto, te va a ganar, como ha hecho en algunas esta temporada. Y en otras, para mí no es casualidad que Verstappen siempre eche de pista a Norris y a Piastri no le eche casi nunca. O que cuando eche pista a Piastri no pierda casi tiempo. No es casualidad que Norris falle en Q3. No es casualidad que Norris veamos más cómo se pasa de frenada, cómo pierde la trasera. No es casualidad que veamos a Piastri súper seguro en sus declaraciones y a Norris más dubitativo. Para mí Piastri tiene esa confianza en que él puede ganar el Mundial y va a ganar el Mundial. Lo gane o no, pero él tiene la confianza en que lo va a hacer y está pilotando con una consistencia, con una cabeza que Norris no. Entonces, para mí eso también te hace ser mejor piloto, no solo la velocidad, que yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que Piastri y Norris están a la milésima, y tanto en quali como en carrera. Y eso se ha demostrado muchas veces en todos estos grandes premios. Pero hay algo más que eso. Quizás incluso Norris siendo un pelín más rápido en la mayoría de ocasiones. Y bueno, dicho esto, es difícil definir quién era más rápido este gran premio. No sé si estáis de acuerdo, porque simplemente tienen diferente en carrera, diferente estrategia. Para mí la mejor es la del duro de Norris, que también vi en Twitter a alguno quejarse. Bueno, recuerdo un tuit de una fan que tenía 1500 likes, de que había tenido un problema con la batería y encima le ponía la peor estrategia, que McLaren no quería a Norris. Y es como, a ver, entiendo que en una lucha por el mundial de tu piloto, sobre todo cuando lo está haciendo regular, pues tengas los sentimientos a flor de piel y puedas poner ese tipo de tweets, pero no tiene ninguna razón, ni con lo de la batería, ni sobre todo con una mala estrategia, porque a Lando le permiten luchar la victoria cuando la pierde en la salida y tiene la, entre comillas, mala suerte de que es una carrera en lluvia, que al cambiar a seco, si estás detrás, siempre vas a perder tiempo. Y aún así le dan la oportunidad de luchar teniendo una estrategia diferente. Es algo que en otras ocasiones al mismo McLaren no se lo hemos visto hacer con Piastri detrás. Así que bueno, me pareció curioso que a Norris le dejasen elegir otra estrategia. Y si no queréis decir nada más de esto, vamos al siguiente punto.
que se lo ha inventado un poco Alberto, porque no sé si está enfadado en Twitter con alguien. ¿Quién hizo mejor Gran Premio? Si Verstappen o Leclerc. Para mí, dos de los mejores de este Gran Premio. Yo creo que está, bueno, salta a la vista. Sí. Incluso con las grandísimas primeras vueltas que hizo Hamilton en lluvia, gracias a también ese setup de lluvia que luego se vio que se estancó en ritmo en seco. ¿Qué opinas, Alberto, sobre este duelo Verstappen-Leclerc? Sí, a ver, lo primero de todo es que, o sea, he puesto este punto, me lo he inventado, como dice Dani, pero por ensalzar a los dos en un principio. En plan, porque creo que los dos han sido los pilotos más destacados del fin de semana, creo que han sido los más sólidos, creo que han sido los mejores con diferencia. Y quería hablar sobre todo, porque me ha parecido como la imagen del Gran Premio, que es hablar un poco de lo que sucede en la sprint, en la primera vuelta, a Verstappen y a Leclerc adelantando a Tom McLaren. Es decir, Totalmente. me parece como el reflejo y la representación de lo que sucede actualmente en la Fórmula 1. Es decir, que los dos mejores pilotos están en coches que no pueden luchar, pero que a veces pueden desbancar al mejor equipo, que en este caso es McLaren. Y creo que en eso prácticamente todo, en plan, todo el mundo de la Fórmula 1 está de acuerdo y me pareció pues una imagen bastante bonita y que representaba a la perfección ese pensamiento, ese sentimiento, esa sensación que tenemos todos. Creo que los dos hacen un fin de semana muy bueno. Uno tiene mejores sesiones, otro tiene otras. Creo que Verstappen comete el error de en la quali normal, en la primera curva, que le condena por esas 3 milésimas respecto a Leclerc y que al fin y al cabo luego sale detrás y no le puede adelantar. Creo que en la carrera Verstappen al principio era claramente más rápido que Leclerc, está a punto de adelantarle en alguna curva, lo que pasa es que en rectas era imposible por el setup que llevaba, pero está a punto y no lo consigue. Y luego yo creo que en carrera el que tenía mejor setup era Leclerc respecto a Verstappen. Aún así yo creo que el Ferrari era algo peor equipo, no mucho, pero era algo peor coche que el Red Bull en general, pero es verdad que en esa carrera Verstappen tenía peor setup en seco. Entonces, creo que eso también influyó. Aún así, yo creo que los dos tuvieron una carrera perfecta. O sea, han salido imágenes de que en el promedio en seco de las vueltas que hacen están en una milésima. He visto Eso por es. Twitter. Y creo que es que yo estaba siguiendo todo el rato el live timing y estaba flipando. Porque estaba viendo todo el rato que estaban a 2,2 segundos, en plan, entre 2 y 3 segundos, y no variaba. Y tú veías las vueltas que hacían y calcaban todo el rato el tiempo. Y veías que Russell iba decayendo, que al principio estaba dando guerra, iba decayendo, pero sin embargo ellos dos eran un martillo. Es que, de hecho, iban recortando a Piastri con un coche claramente inferior, sobre todo al final. Entonces, no, yo estaba como muy sorprendido. Es verdad que Leclerc comete un mini error, que Verstappen se pone a 1,3, pero luego, bueno, al final lo acaba recuperando otra vez Leclerc. Y no sé, creo que estuvieron súper bien los dos y pues por eso los he metido así un poco como segundo plato de este Gran Premio porque creo que tocaba un poco ensalzar lo que habían hecho, sobre todo por Leclerc, porque me ha parecido el mejor del Gran Premio, que ahora lo puedo decir, que me ha parecido un poco mejor que Verstappen, también un poco más rápido, porque su coche era peor, y después de Silverstone, que tuvo su peor Gran Premio, el peor Gran Premio de su vida, como él mismo reconoció, pues creo que tocaba hablar un poquito de él. Sí, luce un poco también, bueno, a lo 2010-2011 de Vettel, Weber primero segundo y detrás estaban Alonso y Hamilton muchas veces. Con todo el respeto a Vettel, que para mí en su prime es mucho mejor piloto que Piastri y Norris, ¿vale? Y bueno, dicho esto, esta tontería, si quiere Enrique decir algo de Verstappen y Leclerc, y si no, Sí, nada, un apunte. Has comentado lo del fallo de Leclerc. Me hace un poco de gracia porque hemos comentado los fallos de Norris como graves y el de Leclerc que ha perdido en torno a 1,2, 1,3. Has dicho un mini error. A ver, que al final es una tontería, ¿no? Pero son mini que errores todo, ¿eh? También he son, dicho son un mini mini error errores, de pero Norris, ¿eh? Norris hace muchos. sí, sí, es cierto, pero bueno, al final que también es verdad que Norris no tenía ningún tipo de presión por detrás. Es decir, podía haberse salido y haber perdido 5 segundos que no iba a pasar nada. No sé si O haría sea, lo mismo Leclerc, si ¿te tuviera un coche refieres? presionándolo. No, no, Norris. Ah, A Norris no tenía nadie detrás. Podía intentar Sí, arriesgar pero porque los dos total. estaban bajo presión. O sea, Norris de querer pillar a Piastri
Claro. Leclerc de mantener el podio. Plan, Sí, sí, sí. yo ese argumento que has dicho, El fallo es el o mismo sea, para los dos. Eso es a lo que quiero, ese lo que quiero argumento llegar. me parece bien, pero no diciéndomelo a mí, sino diciéndoselo un poco al resto, que sí que es verdad que los No, errores de me ha Norris hecho gracia porque has dicho mini error y con Norris has dicho poco más que le querías matar. No, Pero es al revés. Si yo con Norris he intentado como decir Literal. que sus errores han sido pequeños, que son pequeños por lo general y que no son graves y que son porque fuerza de más. En plan, te juro que he intentado decir lo contrario. He intentado como echarle Sí un que es capote cierto ahí que a Lando. ni Piastri ni Norris han cometido un error de, yo qué sé, estamparte en el muro o hacer un trompo. Errores que sí que hemos visto a Verstappen, a Leclerc, en luchas por el Mundial, Sí. incluso a Hamilton, Hombre, a el Vettel. de Norris en Canadá. Sí, Yo creo que Muro tocó. sí, Yo creo que sí, Muro tocó. sí, A sí, ver, sí, Dani. total. Podríamos se entrar me- podríamos entrar en tecnicismos, pero se yo me- creo que Muro lo llegó a tocar. De hecho, yo dije en ese podcast que era uno de los errores más graves de la carrera deportiva de Norris, si no el que más. Efectivamente. Se me He había mirado las olvidado. valoraciones, he visto un rojo enorme y he dicho, creo que tocó Muro en esta carrera. No sé por qué, pero En la quali yo creo de Arabia también. De de Sí, Arabia. Arabia también, sí, sí. Y Sí. después pero bueno, que de es verdad que Piastri, no. Que Piastri casi no tocó nunca se Muro, pero estrella, tenemos el fallo Norris. de Australia, que de no ser por el Sí, safety pero car le que hubiera me, costado la me carrera. sorprende que un piloto que está cometiendo tantos mini errores no la líe más grande más veces, ¿me entiendes? Sí, a ver, yo creo que por eso no considero que la temporada de Norris esté siendo un desastre, ni mucho menos. Y la de Piastri ya ni te cuento. Creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos Yo a estoy de acuerdo Verstappen, contigo. Leclerc y Russell en el orden que queráis, un paso por encima de ellos dos. Creo que esos tres pilotos, no me debería meter ninguno más. Y después lo que decís, estamos viendo a un Norris que yo lo consideraba antes de esta temporada uno de los pilotos que menos fallaba. De hecho, hasta que no vimos la lucha con Verstappen en 2024 y cómo le podía un poco la presión, Claro. yo creo que Norris era junto con Verstappen el piloto que menos errores cometía y De hecho, más es que constante. Norris sin Y, presión probablemente es de los más consistentes que hay. a O sea, ver, la regularidad yo a creo mí que era Está una claro que virtud hay, suya. está claro que hay entiendo dos cuando decís Norris. lo de presión por luchar un campeonato, pero yo creo que también en 2024 tenía presión, en 2023 yo creo que los pilotos tienen presión siempre. Otra cosa es Hostia, que pero Pero tengas, no es lo no mismo. sea lo mismo la presión normal de luchar con un campeonato. Eso es totalmente cierto, pero que tampoco un piloto se sube al coche cuando no se está jugando nada y dice no Ya, tengo sí, ningún tipo eso de sí. presión. No, pero ya no es la presión. Es que yo creo que Norris, desde que ha tenido un coche de luchar por todo, que no hace tanto, no confía tanto en ello. Pero es que estar en el foco mediático, en el ojo de todas las miradas, ser el ojo de todas las miradas, a mí es que eso me parece, o sea, me parece muy difícil. O sea, creo que hay mucha diferencia entre eso y la presión, evidentemente, que tienes a la hora de hacer una vuelta de quali o que tienes subiéndote al coche. Y yo creo que, Es vamos, que- es que no me parece casualidad que de repente, a partir de la segunda mitad de 2024 y 2025 es cuando se le han visto las costuras a Norris. Exacto. No, de hecho, Es que, él lo dijo en declaraciones que lo afectó mucho mentalmente. es que hay dos Y Norris. Sí. O sea, es algo que todos estamos de Ujú. acuerdo y todo el mundo que ve la Fórmula 1 de cara y no la ve de espaldas y que no se fija Sí, solo sí, en Hamilton a Verstappen. lo que iba antes, Dani, no es que un piloto, me refiero, que, por supuesto lo de la presión, que es muchísimo mayor la presión, pero que tampoco hace 2 años era nula, que es mucha gente Sí. que lo No, lleva claro, todo a un claro. extremo, ¿sabes? Sí, Simplemente creo que se ha desajustado un poquito mentalmente. Ya está. yo estoy de Si acuerdo me con lo dejas, que dices, Alberto, si me dejas Enrique. por Ah, bueno, retocar, sí, es que sí, iba a por matizar retocar. un poco lo que has dicho, de que a mí Ujú. Norris me parece de los 7 mejores pilotos de la temporada, 6, 7 mejores pilotos de la temporada. Entonces, si una malísima temporada de un piloto es ser top 7 de la temporada, pues oye, no me parece nada mal, ¿sabes? Lo que pasa es que hay gente que quizás como es el que está en el foco mediático, pues se fija más en él que en el resto y probablemente Hombre, los que analizamos las carreras más a fondo, pues vemos más errores del resto y no tanto solo de Norris, es que como mucha gente piensa. la clave está en lo que has dicho. Es el sexto, séptimo mejor piloto del año, quinto alguno, si quiere Y ponerlo. con el error de Canadá. O sea, si quitamos el error Y de Canadá, sí, Norris sí, está a sí, la par de Piastri. pero que quinto, sexto, séptimo piloto del año y está a 16 Ujú. puntos del liderato del Sí, mundial. claro, en eso yo sí que Ese es estoy de el problema. acuerdo. Pero hay gente que lo pone como si fuese el peor piloto de la No, no, parrilla, o no. sea, Ya. Está hay claro que Pero a Piastri, exageraciones. también es verdad que cuando tienes un coche tan dominante, aunque tú la líes mucho yendo segundo, tu compañero te saca 7 puntos. Es decir, las diferencias Sí, ya, tampoco. sí, claro. claro, eso es verdad. Bueno, a ver, si lo O lías sea, mucho, mira, mucho, es lo que, te pueden sacar lo que has 25 comentado, como en lo que Canadá. hemos comentado antes de cuando le ha sacado un Norris, perdón, Piastri, medio segundo en una quali. Al Sí, final, la posición de Norris, o sea, tercero, sí. claro,
tú le metes, es lo que estaba pensando antes, Tsunoda se quedó más, bueno, en la última vuelta no porque la lió, pero de promedio durante la quali, Tsunoda estaba más cerca que esas 5 décimas. Tú le metes 5 décimas a un coche de la zona media y te queda P18 o P17. También te digo, volvemos a un poco lo mismo de siempre, que yo siempre digo, y es que Verstappen en Q1 y en Q2 no aprieta como su noda. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Por eso muchas veces lo vemos a Sí, 3-4 décimas en Q1 y en Q2, y en Q3 al final lo acabamos viendo a 6-7, que yo soy el primero que Sí, dice que y que Chucky muchas nunca veces clava la Verstappen hace un vuelta. intento. Verstappen hace un intento y Tsunoda hace dos. Claro, o sea, su noda hace 2 con la mejora de pista y aún así se queda a 3-4 décimas, que eso mucha gente quizás También, no valora tanto. también que es verdad que no tanto, ¿eh? Yo te digo que si miras las vueltas no es tanto. Sobre todo No, si en comparas Bélgica me ha el. sorprendido que Sí, esté sí, tan bueno, cerca. es que Bélgica ha sido la mejor clasificación de Tsunoda con Verstappen, pero si ponemos el resto de ejemplos, tú ves que en Q1 la diferencia es muy parecida a la que le acaba metiendo en Q3, pero tienes que comparar en el mismo momento de pista. Porque si tú te quedas solo con Claro. la vuelta de Q1, pasa muchas veces que Verstappen hace, digo un tiempo inventado, un 20-0 y Tsunoda hace un 28, entonces a Verstappen no le hace falta volver a salir y cuando vuelve a hacer la vuelta a Tsunoda le baja 3 décimas. Entonces parece que se ha quedado cerca medio segundo. Si tú comparas el mismo momento de pista, se quedó entre 8, 9, un segundo de promedio esta Sí. temporada. Y por añadir un poco bueno, el tema que ha dado Dani, que nos hemos ido un poco, yo también creo que Leclerc ha sido el mejor piloto del Gran Premio, y creo que ligeramente por encima de Verstappen. El Ferrari, es verdad lo que has dicho, Alberto, que ha sido peor que el Red Bull este fin de semana, pero yo creo que hay que diferenciar también el formato al sprint del formato carrera. En el formato al sprint, más o menos por las estimaciones que he podido tener, que podía hacer, el Ferrari era en torno a 3 décimas más lento que el Red Bull, que es una diferencia considerable. En cambio, en el formato a sprint, una vez que Red Bull tuvo que hacer el setup de mojado que le hizo perder rendimiento, declaraciones de ambos pilotos, y bueno, es algo que se sabe, no es no es ningún secreto. El Red Bull y el Ferrari estaban bastante a la milésima, si no a la décima. Yo le he puesto a Red Bull una décima por delante, un poco menos de una décima, pero estaban muy igualados y es lo que le permitió un mini error, si se le puede llamar así, de Verstappen, que son apenas unas milésimas, con una buena vuelta de Leclerc que le hizo salir por delante y acabar por delante en carrera, porque una vez que la pista se secó, ya vimos como Verstappen no podía adelantarlo. Entonces, sprint. yo también creo que Leclerc ha sido el mejor piloto del fin de Sí, semana. yo según mis Sprint estimaciones, espectacular de Verstappen, ¿eh? sí, sí. Yo tengo unas Totalmente. estimaciones de 0,2 de diferencia, más o menos. No son tan exactas como las tuyas, tan precisas. 0,2 en el formato del sprint y 0,1 en el formato normal. Al fin y al cabo es parecido a lo que tú has dicho. Pero bueno, pues, también por comentarlo un poco de lo que yo he visto. Y, y no sé, me suena como que no fueron milésimas solo el error de Verstappen. O sea, creo que el error de la primera curva le cuesta lo suyo. Hace un sector amarillo en el primer sector y se queda, creo que a 2 décimas del mejor tiempo. Ahí, en ese momento. Porque creo que luego Russell hace morado y le Dicho saca esto, más. dicho Una esto, cosa que quería comentar, me parece una locura, esto es súper rápido, que Russell hiciese morado en el sector 1, morado en el sector 3 y le sacase Piastri un segundo, o Norris, no me acuerdo, un segundo en el sector 2. O sea, bueno, baja es una carga. barbaridad, ¿eh? O Hmm. sea, me parece curiosísimo. Además es, en plan, es súper revelador. En plan, que en los dos Sí. sectores donde casi todo es recta o todo es a fondo, hagas récord y en el del medio, lo más grande te saques un segundo. Es una locura. Y a quienes sacaron más fue Antonelli, un piloto que está un poco... También ha tenido mucha mala suerte en este tramo del año, en estas últimas carreras, pero un poco perdido, ¿no? ¿Lo veis o qué? No sé muy Eh, bien. Lo comparamos a veces con Berman, que Berman está siendo así, se le está subiendo las barbas a Ocon, y Antonelli está siendo absolutamente vapuleado por Russell la mayoría de las carreras. No sé quién lo compara Y con Berman, a mí. El público general, como mucho, ¿no? ¿qué opinas de Antonelli, este gran premio, Enrique? Que no Bueno, puedo yo hacer creo más tampoco. A ver, sí que puedo hacer más, pero en carrera, no sí, sé, se que has queda adelantar dicho ahí. como que, Hamilton, por que ejemplo. Antonelli no podía hacer más este fin de O semana, sea, has dicho. no, sí, que podía hacer más, pero una vez está en el tren de DRS, en la carrera, Ah, sí, sí. Sí, pero bueno, esto es muy típico de la Fórmula 1. Si sales sí, atrás, sí, muchas veces no puedes hacer nada. sí, sí, está claro. Tampoco paró en la vuelta de Hamilton para recuperar muchas posiciones. Y además, bueno, sí, él llevaba setup de agua, pero el problema fue que se quedó atrapado encima. O sea, lo escuché esta mañana, creo que era Albert Fábrega que lo dijo ayer. Parece que la Fórmula 1, cuando estás en un sentido negativo, todo te va mal, ¿no? Y Sí, le pasó,
me pasó también a Antonelli, que lleva una mala racha, pero es que encima en carrera, si se tenía que quedar atrapado detrás de algún piloto, fue justo detrás de Esteban Ocon, que además no estaba detrás de Esteban Ocon, porque Esteban Ocon para en la vuelta 13, que es una vuelta más tarde de la óptima. Bueno, la óptima digamos que es la de Hamilton, que es la 11. Bueno, pues Ocon paró 2 vueltas después. Eso le hizo caer muchas posiciones y salir por delante de Antonelli, y Ocon era justo de los pilotos con menos Más carga punta. aerodinámica, Sí. que le hacía ir más rápido en recta. Por tanto, aún así, yo creo que Antonelli podía, y de hecho, si no me equivoco, llegó a estar por delante, cometió un error. Aquí, si me podéis ayudar, pero creo Sí, que sí, cometió sí, un sí. error, estaba Sí, a detrás ver, Fernando y le volvió a sí, adelantar Esteban. lo Pero que le incluso ya ocurrió estaba por fue delante, o sea, que, el adelantamiento era posible y la volvió a liar. Encima de hecho, le Antonelli adelantó, ha caído en la Q1 en las 2 sesiones. sí, le pudo adelantar. O sea, por el exterior, lo que pasa es que se metió a la zona mojada y no pudo acelerar luego en la siguiente curva porque iba pasado y si llega a acelerar probablemente no hubiese acabado bien. Entonces, Sí, y ya, Por luego cierto, ya no pudo volver. una situación, una cosa, una situación muy graciosa que no sé si la habéis oído, que en las radios de Alonso está detrás de los dos, ve el intento de adelantamiento de Antonelli y Alonso dice por radio, pero por Dios, dice, ¿qué está haciendo? Lo está intentando en las zonas, se está acercando en las zonas donde no debe y se está alejando en el resto. Muy buenas. Sí, sí, sí. Bueno, a bueno, ver, dicho esto, sí. quiero añadir que antes de que. Bueno, esto lo veréis el miércoles, pero antes de que sean las 12 de la noche, feliz cumpleaños a Fernando Alonso Díaz, 44 años, nada que ver con lo que estábamos hablando. Pero si ganase una carrera, sería el piloto más veterano desde el 57. Ahí lo dejo. Bueno, hemos Dicho pasado de esto, comparar a Antonelli con Berman a felicitar el cumpleaños a Fernando Sí, Alonso, sí, me se parece estaba muy acabando bien. el tiempo y ahora son ya casi las 12. Yo Eh, quería comentar una cosa. Y es que, o sea, hmm, yo quiero abrir un melón. Que yo ya lo dije en su momento y parece que el tiempo me está dando la razón en esto. Y es que me parece que se está evidenciando un poco que se ha subido demasiado pronto a Antonelli, no voy a decir a la Fórmula 1, pero por lo menos a Mercedes. Creo que el hecho de tener a Russell al lado es muy diferencial en comparación a tener a un piloto que sea peor y en un coche que no tenga tanta presión mediática y tanta presión en general por ser un coche top. Creo que, o sea, creo que es que esto lo empecé a tener más claro cuando escuché a Antonelli llorando en rueda de prensa diciendo que había perdido completamente toda la confianza. ¿Vosotros creéis que Antonelli eso hubiese ha perdido pasado. toda la confianza si llega a estar en el peor coche? Pues a lo mejor tiene un gran premio como este o un gran premio como los últimos y bueno, quizás no se viene tan abajo porque no ve que está tan lejos de su compañero, pero yo creo que está tendiendo a forzar de más por intentar no estar tan lejos. No sé, creo que el hecho de estar en Mercedes contra Russell le está complicando muchísimo la vida. Y no tenemos que olvidar que es menor de edad, empezó siendo menor de edad en la Fórmula 1 y que es muy complicado enfrentarse a esto, siendo tan, porque, por ejemplo, Berman, no por mucho, pero ya está un poco más curtido, ya había hecho algún gran premio, y yo no creo que Berman tenga más talento que Antonelli, ni mucho menos, pero bueno, está pudiendo dar más la cara, porque en parte está contra un piloto que no es tan bueno y en un coche que no es de los top, o sea, ya no solo por rendimiento, porque es verdad que en este Gran Premio tampoco había tanta diferencia, por ejemplo, entre el Mercedes y el Haas, sino por nombre. O sea, estar en Mercedes contra Russell es que es muy complicado. Entonces, bueno, no, a mí me parece que quizás se precipitaron. Yo ya lo dije en su momento y creo que es un melón que no he visto a nadie abrir y que quizás habría que empezar a abrir. Y sí, Dani, o sea, hubo momentos, dicen que a lo mejor tenía un poco de alergia, tal, pero bueno, se ve a Antonelli llorando y diciendo que él mismo diciendo que estaba con muy poca confianza, muy poca Eso no lo he visto. autoconfianza. Sí que sé que hicieron muchísimos test el año pasado, que los subían al coche cada 2x3, siempre que podían, coches de 2022. Que se No sé, estrelló en sus primeros No libres. es una buena temporada para ser rookie con pilotos tan experimentados y con una diferencia tan baja entre monoplazas. Porque hace que una vuelta que tú te quedes a 4 o 5 décimas de tu compañero te hace quedarte en otra sesión y ya te hace salir atrás. Es un poco lo que le ha pasado a Antonelli en varias carreras esta temporada. No creo tampoco, Alberto, que sea un escándalo. Es decir, no creo que es alarmante lo que ha hecho Mercedes. Pero sí que es verdad que la tendencia en las últimas carreras está siendo muy negativa. Bueno, Veníamos yo es que de, veníamos de ver en Miami a un gran Antonelli y en Canadá igual, o sea, fueron sus 2 mejores carreras de la temporada. También me acuerdo que en Bahrein estaba bastante cerca de Russell, pero la tendencia en las últimas carreras sumada a la mala suerte
Y también yo pondría el factor de lo que has comentado, que no hay tanta diferencia entre el Mercedes y el Haas. Ojo a eso que has dicho, ¿eh? La tendencia que ha tenido Mercedes, que escuchando las Y a declaraciones, Williams. eso es. Bueno, Yo y a creo que Williams y ahí a todos. Russell, de hecho Russell, si no llega a aprovechar esa oportunidad con Albon, seguramente se habría podido quedar por detrás. Que Albon se queda a 4 segundos, de Russell. Sí, eso es. La tendencia que ha tenido Mercedes, lo comentaba Russell, creo que fue a partir de España, apostaron por ir en una dirección con el monoplaza y desde luego no les ha salido bien. Pues sí. Entonces, Al bueno, a ver, que a que. mí no me parece escandaloso, ya por terminar, que a mí no me parece escandaloso lo de Antonelli. O sea, no creo que lo esté haciendo fatal Antonelli, ni mucho menos. De hecho, no me está pareciendo el peor rookie. O sea, creo que es verdad que sí que creo que Bortoleto, Hadjar y sobre todo Berman lo están haciendo mejor, pero tampoco por una diferencia abismal, sobre todo Hadjar y Bortoleto. Hasta hace poco no era así. Pero, pero creo que no se reúnen precisamente las mejores condiciones para que Antonelli rinda y pueda sobre todo coger confianza para rendir con el potencial que a priori tiene. Entonces, creo que fue un error, en mi opinión. Visto lo visto puede ser. Visto lo visto puede ser. También es cierto que otros pilotos como Verstappen o Leclerc en su segundo año ya estaban pegándose con los mayores. Sí es cierto Pero que no fue el estaban en un primero. equipo. Bueno, no sé. También depende de Antonelli cómo creamos que va a ser de piloto, cuánto talento creemos que tiene, que yo creo que es muchísimo. Ya. Dicho esto, a Hamilton le salió bien el poner el setup de lluvia. Fue el único prácticamente que adelantó a más de un piloto. Yo creo que fue el único. Ella adelantó como a 5. Muy buenas vueltas de Hamilton en lluvia. Sí que es cierto que luego cuando cambió a seco se estancó completamente en ritmo. No sé si Enrique puede darme algún dato sobre el ritmo de Hamilton en seco. Y Sí, bueno, a ver, sí, al final el ritmo de Hamilton en secos es el de Albon. Sí. pues eso. Teniendo en cuenta que Leclerc es más rápido, ¿no? Que Albon. Y a un segundo de la cabeza, pero bueno, también hay que tener en cuenta que Leclerc estaba a medio segundo, entonces pues más o menos estaba rodando eso, medio segundo más lento que Leclerc. Teniendo en cuenta que en lluvia, En bueno, lluvia fue más rápido, incluso yendo en aire sucio. Es una cosa que me en un sorprendió al momento, en analizarlo. la retransmisión dicen que Hamilton es el tercer piloto más rápido en pista, quitando a los McLaren. Entonces, bueno. Y se ve que se quita pilotos. Vamos, esas vueltas de Hamilton, tú te pones la onboard, te pones unas palomitas y lo disfrutas como un enano. Si te gustan Sí, las Sobre todo carreras. porque nadie lo también estaba es verdad que confundiendo. la remontada de Hamilton es buena, pero si miramos el fin de semana al completo, es un fin de No, no semana es bueno. bastante malo. O Sí, sea, sí. digamos que Hamilton ha hecho de las 4 sesiones, ha sido 3 muy malas, y ha habido una en la que ha sido buena, pero debido a la posición que salía tampoco. Y bueno, de hecho, Hamilton tiene bastante suerte en el momento en el que hace la parada, porque acierta a Ferrari. Si le llegan a parar una vuelta más tarde, es posible que Hamilton no hubiera puntuado. Es Sí, que hay que valorar en conjunto el fin de semana. Igual que aplaudimos lo que ha hecho Leclerc de esa constancia, también es verdad que Hamilton hemos disfrutado con su remontada. Hay que decir que llevaba el setup más adecuado en ese momento y un coche muy superior con los que estaba luchando, es decir, no adelantó a nadie que tuviera un monoplaza en igualdad de condiciones o en igualdad de rendimiento a lo que vimos en clasificación. Al final, el resultado final es que Leclerc le ha vuelto a meter un buen puñado de puntos. Claro, es que yo no saco, no sé otros, pero yo no saco conclusiones positivas del fin de semana de Hamilton, al revés, para mí es negativo. O sea, acá en Q1, en las dos sesiones de quali, en una porque comete un trompo y en la otra porque le anulan la vuelta, cuando tampoco es que estuviéramos viendo un montón de vueltas anuladas. Es verdad que fue por muy poco y tal, pero bueno, o sea, tienes un Ferrari, es que no te puedes permitir todo eso. Entonces, bueno, yo creo que Hamilton no hace un buen gran premio. En carrera no podemos saber qué hubiese hecho, probablemente hubiese estado lejos de Leclerc en seco precisamente por el setup. Me parece increíble, eso sí, en eso estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, de que Hamilton lo hace muy bien en las primeras vueltas. De hecho, yo estaba un poco flipando porque nadie podía y él sí, pero el resto del Gran Premio es muy deficiente. totalmente de acuerdo. Como deficiente es el ritmo del Aston Martin, que ya, bueno, se ha comentado Bueno, por Twitter. Dime. la retirada de Hamilton, por terminar un poco. 8 del 8, ¿no? El octavo mundial, 8 cerillas. Alex se ha vuelto loco. Ha sobreanalizado la imagen. A ver, no Eh, creo. Será. También he leído que el año pasado iba a sacar canciones, no las sacó. No sé si será algo de eso. Me parece muy bueno, raro también un anuncio así en el Summer Break, justo cuando Alonso también anunció la retirada y otros pilotos hay un usuario de aprovechan. Twitter que se llama Rubén, si nos está escuchando, pues lo Un podrá beso. corroborar,
que el tío, o sea, dice que tiene un amigo que está metido dentro del paddock y que dijo en enero que Hamilton se iba a retirar de Ferrari si no iba bien la cosa y que se iba a hacer productor de cine o de música o lo que sea, como tú Pero dices, y que iba a ser este año. Y él dice que lo sigue manteniendo y que puede ser. Entonces, pero él está súper convencido. Yo no estoy convencido, lógicamente. De hecho, yo pienso que Hamilton va a seguir, que no se va a retirar. De hecho, las últimas declaraciones es como que se le ve más o menos animado por Sí, la las carrera que que hace el hace. viernes y sobre todo las que hace el viernes de no quiero ser un piloto que acabe en Ferrari como Hamilton como como Alonso y Alonso y Vettel. Vettel. ¿Sabes? Pero es verdad que Además, no. cuando llega un cambio de reglamento que es clave. O sea, No se va a a este año no se retira. Hamilton no se va a Ferrari para 2025. Claro. Si fuese su último año de contrato Ya, y ahí pone esa imagen, entiendo las dudas. Pero ¿qué va a anunciar este año la retirada del que viene? ya. Además, que Pero la las sensaciones reputación, que viene de Silverstone, de su Gran Premio de casa, que para mí era clave, ese Gran Premio era esencial para Hamilton, Lo hizo vimos bien. muy buenas sensaciones de Hamilton. pero Sí, estamos viendo sí, buenas sí, sí. sensaciones en lluvia, ¿eh? En seco Bueno, no las estamos las viendo mejores como Gran sensaciones de Premio. Hamilton en Gran Bretaña fueron en seco, te diría. Porque desde los No, libres ya se le vio muy rápido y por delante pero de Leclerc. le hemos visto buenas sensaciones porque Leclerc hizo súper el Gran Premio, pero porque Bueno, estaba bastante condicionado por la antes de la carrera todo era en seco, no había hecho Leclerc ninguna tontería. Claro, pero estaban igualados. O sea, quiero decir, el peor Gran Premio de Leclerc, Sí, mejor pero de Estaba Hamilton, Hamilton por delante un constantemente, poco, 1-2. un poco, pero quiero decir, una décima. Bueno, pero Leclerc cuando está por como delante todos. está 3, 4. que Es que por se cierto te en mina este la podcast moral. se dijo, sobre todo Alberto, que Hamilton era imposible que fuese más rápido que Leclerc en Gran Bretaña. Así que Posible, bueno, no lo se lo digas. come, se lo Le saco. mandamos un saludo. Un saludo al Alberto del pasado. Un saludo al Alberto del pasado que pensaba que iba a ser en seco la carrera. Qué palo más feo, ¿eh? En plan, aquí en directo, tal, no sé qué. No, pero Bueno, está bien que me lo des. como palo le deberíamos de dar a Aston Martin. ¿Por qué no dar una? En plan, no sé. He leído por ahí que están. Es que iba a comentar de que el ritmo había sido lamentable. Tal, Enrique, dame los datos. Tal. Es que es el último coche. El Está último, muy como lejos, mucho el penúltimo. pero lejos además, o sea, En plan, menos en comparado carrera. con el resto de la Sí, parrilla que sí. está a milésimas, están lejos. O sea, en Sí. quali está muy lejos. O sea, quiero decir, están todos en una décima o dos, toda la zona media, menos Red Bull y Ferrari, y sobre todo McLaren, el resto están en una décima o dos, y Aston Martin está 3 por detrás. O sea, He es una leído barbaridad. que no les preocupa tanto porque van a volver al suelo de Silverstone y tal. Mira, Pero es Dani, lo yo típico que hasta que no cuando lo volví a vea, ver a los Aston Martin atrás, o sea, no se puede decir otra cosa que no sea un puto desastre. Porque un equipo con el presupuesto que tiene, y que a estas alturas, es un desastre. que no veis que cada fin de semana es lo mismo. Es decir, Sí. todo el rato Sí, son excusas de no, espérate, que llegan mejores al siguiente Gran Premio, no espérate, que vamos a meter no sé qué. Vamos a ver, es que a Aston Martin no se le está exigiendo que pelee con McLaren, no se le está exigiendo que pelee con Red Bull y con Ferrari. Se le exige que pelee con la zona media, y es que ni eso directamente. Entonces, si no es capaz ni de pelear con la zona media, ¿de qué estamos hablando, sabes? Al sí. final, nos pasamos más rato hablando de las mejoras futuras que pueden traer o de las nuevas especificaciones o lo que realmente pasa. No me acuerdo cuando publiqué la estimación de rendimientos de Austria y me salía Aston Martin último coche con Alpine y Se te bueno, echaron encima. ya visteis lo que me pasó en Twitter, ¿no? Sí. Se echó encima, depende cada uno, ¿no? Pero en Bélgica hemos visto algo exactamente parecido y con Aston, bueno, y aquí es que no hay ninguna duda. La clasificación que vimos en Austria, porque quizás está un poco condicionada por lo de Alonso, tanto en quali como lo que después pasó con Lawson, pero en aire limpio es que es un desastre. O sea, ver de hecho, los datos lo dicen, pero ya no está, o sea, ya no de tiempo por vuelta. Ha sido la peor clasificación de la historia del equipo. Eso iba a decir, o sea, vosotros estáis viendo aquí Con debajo, Antonelli y Hamilton quedándose en Q1, estáis es un viendo desastre. esa foto que hay ahí, que pone 19 Alonso, 20 Stroll. Pues esa foto que aparece ahí en grande, o sea, es la peor clasificación de la historia de Aston Martin. Nunca ha sucedido y está sucediendo ahora cuando nos están vendiendo el humo de que Aston Martin ahora mismo tiene a Newey y que el año que viene puede ganar. O sea, estamos diciendo que el año que viene con Newey pueden ganar el campeonato y estamos confiando y han hecho la peor clasificación de la historia de Aston Martin ahora mismo a mitad de temporada del año que supuestamente tienen que ganar el campeonato. Es que es una Sí, barbaridad, porque pero es que yo me había ya no es de cara al ilusionado. próximo año, Alberto. O sea, me refiero que yo confío y no me parecería ninguna locura
sería una sorpresa a nivel de dónde viene, pero no me parece ninguna locura que Aston Martin pudiera pelear por victorias el próximo año. Pero un equipo de este presupuesto es que Yo lo veo ya en no es utopía. 2025, ya no es Lo veo complicadísimo. 2025. Es que desde la segunda mitad de 2023, el Aston, muchas carreras no están ni para pelear por puntos. O sea, eso es lo que no se puede permitir a un equipo como Aston. Bueno, es que ha peleado por puntos por Alonso y porque Stroll ha tenido una suerte inmensa. Pero es que en prácticamente casi todos los grandes premios Aston Martin está abajo. O sea, está abajo en quali es una barbaridad. En carrera, en algún gran premio está un poco más arriba, pero es que en quali. Es que para mí este fin de semana ha sido lamentable. O sea, es que es lamentable que esté. Es verdad que McLaren 5 décimas más rápido que el resto, pero es que los demás están súper cerca. Están todos súper cerca. Es verdad que Red Bull y Ferrari un poco más destacado, pero es que el resto de equipos están en 1 o 2 décimas y Aston Martin está a 3 por detrás. Es que no se puede pelear así. Es que es imposible que salga de Q1. Eh, yo es que no entiendo nada. O sea, no entiendo cómo no pueden hacer ni una mejora bien, que no puedan. Yo qué sé, tío, es que tú ves al resto de equipos y cuando traen una mejora es positiva. Lo que pasa es que no siempre traen mejoras. Pero es que Aston Martin, cuando trae una mejora, siempre es negativa. O por lo menos da esa sensación, no da la sensación de que. O De no lo que saben ni ellos. Claro, o sea, van súper perdidos, o sea, nunca saben si va a mejorar, si no va a mejorar. De hecho, yo recuerdo unas declaraciones que dijeron que las próximas mejoras se iban a asegurar sí o sí de que eran mejoras. Y de momento no está sucediendo así. De hecho, probaron en una FP1 sin tener ni FP2 ni FP3, probaron un alerón delantero y solo con FP1 decidieron montarlo y al final, pues no fue bien. Y es que no pueden seguir así continuamente. Porque es que a mí me jode porque yo nunca he confiado en el proyecto de Aston Martin. Yo nunca confié. Desde que se fue en 2022 yo no confié. Es verdad que ahí me comí un poco mis palabras porque al principio de 2023 empezó bien. Pero igualmente después yo he seguido sin confiar. Nunca me ha dado confianza de equipo grande. Lo dije en algún otro informe de pista. Nunca he tenido esa sensación de que en este proyecto se podía ganar. Es verdad que con Adrian Newey y sobre todo en estos últimos grandes premios me había ilusionado un poco más, no por nada en especial, sino porque había sido el feeling que estaba teniendo y para mí es un chasco enorme esto. O sea, es que para mí es que ha sido durísimo ver que estaban 19º y 20º. Es que es una vergüenza que estén los dos peores. Es que no pasa. O sea, ¿cuándo es la última vez que hemos visto a un equipo con sus dos pilotos 19º y 20º? ¿Ha pasado esta temporada? Porque es que a lo mejor ni ha pasado siquiera. Estamos viendo que siempre caen 3, 4 equipos diferentes en Q1 y han caído 19º y 20º. Y además, no por poca diferencia, porque estaba Colapinto por ahí, pero si no es por Colapinto, caen por un montón. Me parece gravísimo. Gravísimo. O sea, O sea, yo estoy muy a, cin- cabreado a después de cinco, a este cinco fin de déci- a semana. 5 décimas de Alpine en clasificación. Es que 5 Alpine décimas. es. Alpine, que es otro coche que es una carreta. Sobre Y que todo lo está El sobre llevando todo en motor, sobre Gasly. carrera, todo el pero. motor. El Sí, motor es y un desastre. lo está llevando Gasly a puntos que nadie sabe ni cómo, la mitad de las carreras. Sí, carreras Para mí, después defensivas. de Verstappen y Leclerc, el mejor piloto del fin de semana. Sí, sí. Bueno, es que Gasly, bueno, para mí se está consolidando como un piloto que merece otra oportunidad en un equipo grande. No creo que sea el Verstappen, el Leclerc, el Russell de turno, pero yo creo que puede ser un grandísimo segundo piloto en un equipo grande, la verdad. Sí. Pero bueno, Dicho a lo esto, mejor estaríamos metiéndole palos si estuviese en McLaren. Diciendo lo mismo que estamos diciendo de Norris y Piastri, que no tiene el nivel, que no No es mejor que puede. pilotos que temporadas anteriores. no voy a opinar de quién gana el mundial si Gasly está en ese McLaren. Entonces, el problema de la El de lluvia. 2025, ¿verdad? Sí. Vale, eh, vale. ¿Qué opináis de toda la pantomima que vivimos el domingo? Porque yo quiero decir que ya no solo es que no se pueda correr en lluvia con los neumáticos de lluvia, porque las condiciones de visibilidad son lamentables. Ya se vio en Silverstone, que todos los pilotos estaban pidiendo que no, que no. Primero, sacar el safety car en Silverstone fue un error, porque todos los pilotos se unen, se juntan, y eso es ya la pantomima máxima, porque ahí no ven ni Dios nada. Estos coches tiran mucho agua para arriba, y no son los neumáticos. No, son los neumáticos, es el difusor. El efecto suelo te pega al suelo. Pero cuando te pegas al suelo, el aire que pasa por el suelo sale para arriba más que en otros coches. Si ya en los de 2018, 2019 el spray era infumable comparado a 2016 porque eran más grandes, si a eso que son más grandes le sumas el efecto suelo, pues te da lo que pasa, que pusieron unos guardabarros en una prueba en Silverstone y esos guardabarros no hicieron nada. Porque el spray no sale de los neumáticos, sale de los neumáticos sí, pero en una gran parte sale del difusor.
por cómo están hechos estos coches. Entonces, entre eso y que el neumático de lluvia extrema es una absoluta basura que no lo quiere nadie, estamos en unas condiciones donde no se puede correr en lluvia. Se puede correr en lluvia, pero quizás no en una salida y quizás no en Spa. Porque tenemos en mente, bueno, la gente en Twitter nombra mucho a Hubert, cuando para mí no es culpa de Hubert, en plan, Hubert, perdón, Bianchi. No es culpa de Bianchi que no se corra así en Spa, es más bien cosa de lo que pasó con Hubert y Correa, y cosa de lo que pasó con Dylan Van Hoff también en, no sé si fue una Fórmula 4, que no es segura la zona del radillón, luego las protecciones expulsan de nuevo el coche a la pista y todo esto. Entonces, cuando hay mucha agua en la zona de la recta de Kemmel, yo entiendo que tiemblen un poco las piernas. Dicho esto, ¿podemos, por favor, en los procedimientos de la Fórmula 1 agilizarlos un poco? Porque cuando la pista está bien, ya está bien para correr, te esperas 20 minutos a dar la bandera verde, que no es ni bandera verde, que es safety car, y en el safety car te esperas 4 vueltas más de lo que deberías? Es que estoy cansado, es que ya no solo pasa con la lluvia, se pasa con un accidente. Se rompe una protección y la reparan los comisarios. Reparan la protección, vale, todo perfecto. Y ahora hay que esperar 15 minutos. Y quedan 3 vueltas. Ya, vale. 3 Pero, vueltas. pero No ocurrió ni modo. o en los safety car, se sale un coche, la pista lleva limpia 3 vueltas. Y ahora ponéis el cartel de que se relanza. 3 vueltas después de lo necesario. Lo vimos, no sé si fue en Imola, no sé cuándo fue. Para mí, todos los procedimientos de la Fórmula 1 son exageradamente lentos. Y en lluvia, donde cada minuto cuenta y donde podríamos haber visto una carrera mucho mejor, pues afecta mucho. Luego, si tienes miedo que en la recta de Kemmel haya spray, pues saca secadoras, que en la India hay secadoras de la hostia y en Fórmula 1 no tenemos nada. Pues seca la recta de Kemmel. En todas las demás partes del circuito, el circuito no es tan peligroso, ¿vale? No sé. Piensa un poquito en cómo mejorar estas condiciones teniendo en cuenta de lo que he dicho, que el spray es infumable y los neumáticos de lluvia extrema no sirven. Pero es eso, los procedimientos son exageradamente lentos. O sea, yo es que veo casi imposible que podamos presenciar una carrera que sea solamente en agua. Porque yo veo bien que al principio pues no se empieza la carrera porque a lo mejor había demasiada lluvia, pero es que lo que no puede ser es que vivamos el crossover en la vuelta 15-20. Es decir, antes de que pase el ecuador de la carrera, ya estamos en una carrera de seco. Es decir, solo podemos ver la mitad de una carrera en agua. O sea, no podemos Sí, ver al final, Alberto, carrera en agua. yo creo que hubo dos errores claros, que uno fue cuando dejó de llover, aún quedaban 3 cuartos de hora para que empezase a rodar los coches en pista. Cuando dejó de llover. Porque cuando empezó a salir el sol, dijeron que bueno, que en 25 minutos empezaba a salir. Bueno, pues Eso es una cuando ya. vergüenza. Sí, sí, es que cuando ya empezaba a hacer sol, o sea, no dejar de llover, cuando empezó a hacer Sí, sol, sacaron el mensaje de los 20 o 25 minutos. Entonces, claro. y después, eso fue el primer paso, pero bueno, a ver, dentro de lo malo se puede medio aceptar. Porque si todavía, que no se puede aceptar, pero bueno, ya me entendéis. Si se hubiera salido en esos 25 minutos todavía, en una vuelta, en un circuito como Spa, hubiéramos podido tener, pues, no sé, otras 4, 5, 6 o 7 vueltas o 8 de mojado. Es que desde que salieron los coches hasta que se fue el safety car, ¿cuántas vueltas hicieron? 4 me parece que fueron, ¿no? 4 o 5. Y en un circuito que se rueda con el safety car, en, ¿qué será? 2:30, 2:40. Ahí se perdieron otros 15 minutos, cuando la pista estaba claramente para poder correr. Porque yo entiendo que cuando dejó de llover todavía podía haber demasiado spray, pero cuando ya pasaron unas vueltas y se veían ciertas zonas del circuito donde ya se estaba formando un Estaban carril secas. seco, Sí. Pero y a eso mí, o fue. sea, a Además, mí lo si lo que vemos, peor, si lo vemos nosotros desde casa, que nos enfocan 4 planos, no van a ver ellos con las herramientas que tienen, ¿sabes? a mí lo que me parece peor de todo realmente, no, o sea, un poco porque me parece lo más importante de una carrera de Fórmula 1, es que se sigan haciendo a menudo y sin forzar ni nada rolling starts. Es decir, en Eso es cualquier una momento, vergüenza. Y lo dijo en cualquier Hamilton. momento en el que puedas intentar hacer una standing start, tienes que hacerla, pero básicamente porque es el mayor momento de emoción de una carrera de Fórmula 1. O sea, no puede ser que nos prives de una salida en parado. Si es que realmente cuando están las pulsaciones más altas es en una salida. Entonces, no puede ser que esté haciendo sol, que a 10
vueltas se haya secado la pista y esté el crossover y tú no hayas hecho un standing start. Es que no es posible, no es aceptable. Porque si me dices que es que yo puedo llegar incluso a comprar que esperen 3, 4 vueltas o incluso que se esperen 10 minutos para hacer una standing start en vez de una rolling start. Es que te lo puedo incluso llegar a comprar. Pero lo que no puede ser es que se espere todo el tiempo, por ejemplo, que ha mencionado Enrique, y que encima luego salgas en rolling start. Es que no vimos ni un adelantamiento. Es que no es posible y se tiene que hacer algo. O sea, se tiene que hacer algo en esta Fórmula 1, da igual con los coches. Yo no entiendo cómo aún no se ha o sea, no se ha cambiado el reglamento de manera radical. Porque no puede ser que en una carrera en lluvia, que no se puedan ver carreras en lluvia. Lo mencionó Verstappen, lo mencionó Hamilton. Quizás lo mencionan ellos porque son a los que les beneficia, porque son buenos de mojado. Quizás otros también lo piensan, pero no lo mencionan porque no les beneficia. Porque luego también vimos que Verstappen en otras carreras, cuando no le beneficia, no lo dice. Ahora que sí que le beneficia, porque tenía setas de Tiene mojado, sí sentido que lo dice. realmente. Claro. Pero yo creo que en general tiene que haber unos cuantos pilotos que opinen que esto no es aceptable. Al igual que comentó Verstappen. Entonces, coño, tío, es que ya llegó un punto en el que hasta los comentaristas, yo creo que todo el mundo de la Fórmula 1 importante acabaron poniéndose de acuerdo, hubo un consenso de que de que esto no puede pasar. No puede pasar porque yo creo que todos nos pasamos esperando en una temporada que haya una sesión en lluvia y cuando hay una sesión en lluvia no la vemos. O sea, estamos todos una semana, o sea, con una semana de antelación diciendo a ver si llueve, a ver, hay 40% de lluvia en la meteorología, 60, que si va subiendo, vemos cuentas de Twitter diciendo que está incrementando y realmente luego al final tenemos el meme de que llueve en el podio, pero si es que o sea, solo llueve en la formación, en la vuelta de formación, porque después no llueve, o sea, es que no es que llueva en el podio, es que no llueve nunca durante la carrera, porque puede ser que esté mojada la pista, pero lo que es llover, no llueve prácticamente, a no ser que llueva de repente luego y al final se acaba sacando una bandera roja. Entonces yo entiendo que hay que preservar un poco la seguridad de los pilotos, pero la Fórmula 1 es un deporte arriesgado y no deja de serlo. Es decir, o sea, hay que intentar, o sea, en MotoGP, por ejemplo, hemos visto tragedias y tampoco están cambiando tanto porque realmente la cosa es así, o sea, es que si tú quitas eso, realmente le quitas toda la emoción que tiene la Fórmula 1 y las motos. O sea, es duro de decir, pero realmente se están jugando la vida y es que si no lo hiciesen, probablemente la mitad de las personas no verían eso. O sea, creo que es un poco la adrenalina del motor y lo que, o sea, por lo que todos nosotros valoramos un poco lo que lo que están haciendo esos hombres, lo que están haciendo esos pilotos, que se están jugando la vida y que están yendo al límite. Entonces, y otra cosa que digo siempre, si de verdad no ves, si de verdad las condiciones de pista en cualquier momento te pueden llevar al muro, levanta y ya está. Y que el que se arriesgue, pues está bajo sus consecuencias. Pero yo qué sé, tío, hay condiciones en las que sí que es verdad que no se puede correr, pero hay otras que, pues que, yo qué sé, tío, que es que no se puede ver. Es que yo estoy cansado de esperar todo el rato carreras en lluvia y que luego al final las carreras en lluvia sean casi peores que las de seco. Es que parece ser que la lluvia antes, cuando yo era pequeño y cuando yo era joven y tenía una No eras mochilita viejo. llena de sueños, la lluvia significaba emoción. Cuando tú te levantabas a ver una carrera y en el previo, 2 horas antes de la carrera, estaba lloviendo, te ponías a rezar de que aguantase, por favor, porque la carrera en lluvia era espectacular. Y ahora ves llover y dices, es que no, No se va a correr. o no se va a correr o va a ser una carrera insulsa, porque es que se van a cargar el crossover o cualquier cosa y no, es que cuando fue la, A mí es verdad no sé. que este año el McLaren sí es superior en seco, en lluvia, ni te cuento. Una No, sí, barbaridad. ya, Ya, pero eso da un poco igual, entre comillas. Hemos tenido carreras con coches súper superiores en lluvia y me lo pasa como un enano, te quiero decir, Alemania 2019. Ujú. por ejemplo. O incluso Brasil 2016. Bueno, Mm. en fin, dicho esto, ¿queréis decir algo más de la FIA y eso? Yo creo que nos hemos quedado bastante a gusto. Sí, yo creo que Sí, sí. totalmente. Sí, yo creo que Alberto lo ha dicho todo. Pues dicho Un esto, poco más y la verdad Es es que que no me queda estoy mucho más por indignado, tío. añadir. Yo es que estoy indignado. No, yo igual. Pero en general, con los procedimientos, lo llevo pensando mucho tiempo. Son procedimientos exageradamente lentos. No puede ser que un coche se quede en la grava, haya safety car, vale, lo entiendo, por la seguridad. Aunque yo la parada bajo safety car la sancionaría de alguna forma, bueno, eso ya son cosas externas.
No puede ser que saques el coche con una grúa, metes en la grúa, sacas el coche y tardas 4 vueltas en relanzar o 3. Que no, que el coche ya está. Que relances ya. El coche se está yendo por la escapatoria. Ponen ya el cartel de que se va a relanzar. Y que espabile la gente. No puede ser que deje de llover a las... No sé ni qué hora era. 3:30. Y no veamos una vuelta de carrera hasta las 4:15. Que no puede ser, que no, Es que no puede es lo que ser. hemos dicho antes. O sea, dejó de llover y se dio un aviso de que se iba a empezar en media hora. Pero es que después, cuando se sacaron los coches, tardaron 4 vueltas por eso, pues 12 minutos en relanzar. Y Son lo cosas más que no grave entiendo. es que, Al final se ha perdido 3 cuartos de hora de carrera en mojado. claro, y aquí porque tuvimos suerte de que no volvía a llover, pero es que muchas veces hacen exactamente esto cuando luego saben que hay una tromba de agua y es como en plan, ¿te Sí, puedes sí, dar tal cual. prisa? ¿Te puedes dar Tal prisa, por cual. favor? Otra Luego cosa, salen y Dani, empieza a llover. ¿cuántas veces hemos visto que hay un coche claramente parado y que tardan 2 vueltas en que llegue un comisario? Sí, sí. Porque No, esa es y otra. Porque no tardan incluso... tanto en sacarlo, sino en, mira, hay un coche parado. Vamos a ver cuánto tardamos en cogerlo. Y a mí me hace gracia cuando, en plan, priorizamos la seguridad siempre, me parece bien, espectacular. Pero luego tardas vuelta y media en sacar el safety car cuando hay un coche en la pista porque no quieres que afecte a los líderes y hagan la parada gratis. O porque, ¿sabes? Eso lo hacen con los virtuals sobre todo. Con los virtuals es muy cantoso. Se esperan a que los pilotos pasen por meta y entonces meten el virtual para no Yo desestabilizar la también me he carrera. dado cuenta de que a veces pasa eso, Eso ¿eh? lo hacen, pero lo hacen completamente a propósito. Tardan 2 minutos en poner el virtual o 1 minuto y medio. O Al final 30 acaban segundos. llegando, Bueno, ¿eh? es que Al tardan final un acaban montón siempre en llegando. poner los virtuals. Es que es una exageración, en verdad, ahora que Sí, lo pienso. pero lo he visto 1000 veces de que ponen el cartelito del circuito y justo cuando el punto culmen de la carrera de los pilotos que están luchando o alguno que no ha hecho la parada pasa por meta, ponen el virtual. Y a lo mejor lo Sí. quitan antes de que pase la vuelta. Y digo, bueno, esto es un poco una vergüenza para eso. Haz que puedan entrar en virtual, pero que tengan que cumplir en directo, en ese mismo virtual, en ese mismo pit stop, una sanción de 5 segundos. Y dices tú, vale, pues en el virtual ganas que 1, 2, 3 segundos. Y así vemos un poquito menos suerte, porque la suerte está bien en las carreras de Fórmula 1 y la suerte siempre tiene que existir, pero que haya un virtual cada carrera y que ese virtual nos joda las estrategias. Es que hay veces que por culpa de un virtual todas las estrategias se han jodido y la emoción de la carrera se ha ido a la mierda. ¿Y qué, o sea, qué hacemos con el circuito de Spa-Francorchamps para que sea Eh, entretenida la Fórmula 1? Nada. ¿Qué hacemos con los coches? a ver, sí, primero los coches, eso sobre todo. Pero segundo, el accidente de Hubert, que en paz descanse, fue que Hubert perdió el control, se estrelló en las protecciones del radillón, más o menos donde Magnussen en el 16, que alguna gente habrá visto ese accidente, en el Renault, que se sale el reposacabezas, y rebota la pista. Entonces cuando llega Correa, que no ve, porque hay 1000 coches por delante, se lo come y es el accidente en forma ET, que se dice siempre que es el más peligroso en Sí. los monoplazas. Pero yo Y es... hablo de carreras aburridas, ¿eh? De carreras aburridas. Yo Sí. creía que decías en lluvia. En Sí, lluvia, sí, básicamente, por eso te he dicho mejorar lo de los la seguridad de coches. esa zona. En carreras aburridas, los ¿Plan, creéis que es coches, problema principalmente. de los coches solo? Porque es El verdad problema es que, que porque tenemos es una verdad que los coches reglamentación. están en todos los circuitos y sin embargo Spa no da. Mira, el problema, primero, era la zona de DRS. Porque en el 14, 15 y 16, con esa zona de DRS 13, 12, 2013, 12, era justita tirando a exagerada la zona de DRS. Cuando estos coches de 2016 cambiaron a los de 2017, que ya son enormes, el DRS se hizo mucho más potente, había más efecto rebufo y el DRS en la zona de Spa, en la zona de la recta de Kemmel, era una vergüenza. Era una vergüenza porque nadie luchaba la posición. Tú llegabas 8 décimas detrás del delante, 9 décimas detrás del delante y frenabas por la zona limpia, con el lanzamiento ya hecho. Tardaron hasta el 2024 en cambiar la zona del DRS. ¿Qué pasa? Que ahora, justo en 2024-2025, tenemos unos coches que son un poco mejores capaces de seguirse que los de 2018, no tanto como en 2022, porque se lo han cargado, y se estancan a las, ¿qué? 6 décimas, 7 décimas, se estancan. En los coches de 2018 se estancaba al segundo con 3, segundo con 2. Anda que no habíamos visto carreras donde en el 21, por ejemplo, Hamilton estaba persiguiendo a Verstappen o Verstappen a Hamilton
Sí, no, es quedaban imposible. 5 vueltas y en el 1,2 se estancaban y no entraban en zona de DRS por el tremendo aire De sucio hecho, que Verstappen era de los pocos que conseguía siempre luchar contra ese sí, aire entrar. sucio y meterse y estar más Parece que cerca. la lucha estaba entre el 1,2 y el 0,9. Cuando entraban al 0,9 ya había ataque y en 2 vueltas pasaban, que era un poco la crítica a los coches de 2018, 2019, 2020. ¿Qué pasa? Que con estos coches se pueden seguir mejor, peor que en 2022, pero no hay prácticamente efecto rebufo, son enormes, no se puede correr en lluvia por lo que he dicho anteriormente, y encima el, el efecto RS, no sé, me tiene un poco perdido. Pues como que el efecto de RS es mucho, pero a la vez depende mucho de las baterías, depende mucho de un rebufo que no existe. Los trenes de RS son infumables precisamente por eso también, porque el rebufo no existe. A mí el rebufo me parece clave. Creo que tiene que volver algo de rebufo. O sea, no puede Ya, ser pero va, que... va de la mano con el aire sucio, yo creo. Cuanto más rebufo, más aire sucio hay. Los coches de 2012, por ejemplo, no tienen casi rebufo, tampoco. Sí, pero antes había rebufo. En plan, o sea, toda la vida ha habido mucho rebufo. En plan, tipo, antaño, antes de que hubiese mucha Ya, aerodinámica. ¿Sabes? O sea, tienen que conseguir de alguna manera que es haya que los coches rebufo de sin antes, DRS. los de 2018-19, tenían demasiado rebufo, o sea, era una fumada un poco. Claro. Y también O sea, que pero ahora la potencia de la batería para los modos de motor y poder defenderse al final Eso de es, recta es eso muy es, importante. es horrible, o sea, a mí no me gusta nada. Tampoco me gusta que tengamos neumáticos. A ver, yo no veo mal que en el 50% de las carreras sea una parada. Yo no lo veo mal. yo El sí. problema es que no pueden tirar porque se sobrecalientan. Si es una parada, es porque llegas fácil y tenemos que ver una carrera de los 20 pilotos haciendo vueltas de quali. Pero entre los modos motor y que se sobrecalientan los neumáticos no pueden. Y eso a mí me toca muchísimo la moral, porque son carreras a una parada donde no van a tope. Eso Que a mí van a me tope, revienta por bueno, que dentro. van 2 segundos por vuelta más lento. O sea, a mí lo que me toca la moral es que cada vuelta que pase vayan más rápido. Cuando debería ser al revés. O sea, a mí eso es lo que más me toca la moral. Ya, Que ya. haya todo continuamente degradación negativa, pero no porque el neumático tenga degradación negativa, sino porque los coches están diseñados de una manera, o los neumáticos, lo que sea, está diseñado de una manera para que lo más eficiente, lo más óptimo, sea gestionar la carrera de esa manera. Tío, es que no puede ser que al final vayan apretando cada vez más y vayan más rápido. O sea, lo bonito de la Fórmula 1 es que vayas a tope y que cada vez pues vayas pues, más, o sea, que O a cada... tope, o yo qué sé, cuando Claro, había la época Bridgestone de 2010, había pilotos que intentaban ir a 2 paradas y había pilotos que intentaban ir a una. Los que iban a una iban lentos, porque tenían que estar ahí con los neumáticos cuidándolos, y los que iban a 2 iban a tope. claro. Y ya está. Pero es que ahora no vemos eso. Es que ahora vemos que los que van a 2 se equivocan porque los que iban a una de repente encuentran ritmo. Porque eso ha pasado y pasó en España el año pasado, que empiezan a degradar y de repente se estancan los neumáticos y ya no hay más degradación. Y los que han parado para ir a 2 se han equivocado, porque la Ese cliff degradación que del esperaban no se neumático cumple. también molaba. En plan, cuando de repente ocurría el cliff y tenías que parar sí o sí y perdías tiempo y tenías que Eso Sí, intentar pasaba. acercarte a eso con el eso. cambio de reglamento se lo hemos visto muy poco. Lo hemos visto muy Yo me poco. O sea, acuerdo en eso, Canadá 2012 que Hamilton fue a 2 paradas y estaban peleando los tres, Hamilton, Vettel y Alonso. Hamilton fue a 2 paradas, Alonso y Vettel intentaron ir a una. sí, En cayeron Red un Bull, montón. a falta de 4 vueltas, vieron que no les daba, pararon a falta de 4 vueltas y quedaron 5 segundos por delante de Fernando. Y Fernando acabó, no sé si quinto. Es Sí, que sí, eso en cuántas sufrió mucho. clasificaciones estamos viendo que el medio es casi más rápido que el blando, Y por yo son ejemplo, cosas que ¿sabes? no entiendo. Sí, lo dicho, yo en 2021 yo creo que no había problema todavía con eso, ¿eh? Veíamos bastante degradación. Yo creo que ha sido a partir de la nueva normativa. Yo es que no entiendo suficiente, la verdad. Entonces tampoco puedo opinar. Solo puedo decir lo que no me parece bien o lo que no me gusta en comparación a antaño. Pero yo qué sé, tío, la gente que de verdad entiende de esto tiene que buscar una solución. O sea, y si es con menos aerodinámica, que sea con menos aerodinámica. Es que me da igual, tío, lo que haga falta para que las carreras sean más entretenidas, que se puedan seguir. Es que lo clave es que se puedan seguir de cerca, que haya degradación, que los coches puedan ir a tope y que las carreras en lluvia sean en lluvia. Ya está. O sea, es que me parece Sí, clave pero esas 4 cosas. no creo que se esté buscando nada de eso, por desgracia, Alberto. Al Ya, final, pues eso Bueno, es en lo que no 2020, entiendo. creo que es muy evidente los problemas que hay en la Fórmula 1 y mira el reglamento que hay el próximo año. Es decir, tampoco, pues, Por eso, que por yo un no lado, entiendo por qué ejemplo, es lo que busca la Fórmula 1. el problema del peso es evidente y cuánto se va a reducir el peso el próximo año.
No van a Sí. poder Aunque- reducir nada. No van a poder. Sí, pero mira, aunque sea el peso de los neumáticos, que ahí se puede, tampoco. O sea, yo entiendo que probablemente los coches grandes, las marcas top, pues quieren seguir siendo top, si quieren seguir ganando y probablemente la FIA está amenazada de, oye, como busquéis algo de igualdad, me voy, ¿sabes? Pero Ujú. yo qué sé, tío, tienen que intentar llegar a acuerdos, lo que haga falta, tío, para que la Fórmula 1 sea igualada, pero y que pueda haber lucha en pista, tío. Es que si no, son coches, Claro, pero lo al de los final, trenes de Alberto, DRS se también. mira por las marcas, se mira por los intereses de los equipos y no por los intereses de los Lo de espectadores. 2026 va a ser una vergüenza. ¿Eh? O sea, yo lo tengo clarísimo. La han Igualmente creo que liado. sí, pero igualmente creo que necesitamos un cambio, ¿eh? Necesitamos un cambio de reglamento. Vamos. Ya, Sí, pero es que pero encima, es que no podemos, es un cambio de reglamento con sentido. o sea, puede Sí, ser Vale, sí, por un sí, que cambio de ejemplo, reglamento a eso peor. es evidente, Dani, pero yo creo que estamos de acuerdo en que que están necesitamos diciendo que están diciendo que van a subir las revoluciones en las curvas para recargar batería. Para que va a pasar por las curvas y el sonido va a ser de que van a tope. Espérate un momento. Bueno, Estamos el hecho pensando de que hagan los test 100% privados en Barcelona ya te dice bastante. luego 50% eléctricos. Bueno, pues nada. Pues La verdad que soñamos. la dirección que está siguiendo la Fórmula 1 es Sí, es lo que mola, desde ¿no? hace Que tengan muchos años. que gestionar la energía y todo esto. Sí, la verdad es Es lo que que es nos mola súper a todos. entretenido. Y coches grandes, ¿no? Que no se pueden adelantar. Eh, Ahora van a Sí, quitar el DRS. Nadie sabe muy bien cómo va a funcionar todo eso. De la aerodinámica activa. sí, y lo peor de todo es que encima vamos a tener todo eso y probablemente haya 2 segundos de diferencia entre el primero y el segundo coche, o sea, y el Sí, tal último cual. coche o más, O ¿sabes? más. Y a saber la, Si dom- no más, ¿eh? la dominación Si que vemos de Aston algún Martin está a equipo. segundo y medio ahora mismo, tú imagínate. Mira, Australia 2014. En quali, el Iban mejor capados. tiempo. Bueno, que fue en lluvia, el Q2 y Q3. No, El mejor tiempo en Q1, yo te lo digo, Dani. Ricciardo 37. El peor tiempo, Grosjean con el Lotus 36.9. 6 segundos. Sí, a ver, era otra época a nivel de reglamento. Y teniendo en cuenta que Pero la mejor vuelta la hizo Ricciardo, ¿eh? Que los Mercedes iban capados, pero como Dios. sí, a ver, ese año también teníamos. ¿Quitamos a Marussia y a Caterham de la ecuación? Porque si no, claro, en el ritmo global de esa temporada, Marussia y Caterham están a 3 segundos de la cabeza. Y el siguiente coche ya sería el Sauber a 1,8. Es que no podemos volver a eso. Pero bueno, El problema es verdad que no estaba tanto con la zona media-baja, sino con el resto, porque, claro, te he dicho que el Lotus estaba a 1,8, pero es que Williams estaba a 8 décimas de Mercedes. Va a ser deprimente. O sea, en fin. Pero bueno, cuando si veamos queréis, diferencias de 3-4 segundos en una Q3, Bueno, yo creo que hay que esperarse también. sí, sí, hay que esperarse, pero lo veo difícil. Teniendo en cuenta sobre todo que la aerodinámica es un cacao, que no entienden ni los equipos, que están ahí buscando la última, eso, regla para doblarla como puedan, y que los motores son completamente nuevos y que, bueno, pues ya veremos. bueno, si queréis cerramos por aquí. Sí, cerramos por aquí. Gracias a todos. Perdón por acabar así en esta forma tan depresiva y deprimida. Sí, la verdad es que estábamos Deprimente. todos hundidos. Esperemos que... A ver, realmente los test de 2026 y la primera carrera de 2026 va a ser entretenido. En plan, eso va a ser divertido. Ahora, a partir de ahí ya veremos. A En ver, fin, va a haber mucha expectación, eso está claro. sí, claro. Gracias por escucharnos. Esperemos que Aston Martin me calle la boca el año que viene. Y esperemos que el Gran Premio de Hungría sea entretenido. Estoy viendo que va a haber lluvia a lo mejor. Así que ya veremos lo que pasa. A Hungría nunca decepciona. Es un circuito difícil de adelantar y nunca suele haber carreras muy aburridas allí. Algún año sí, pero suelen dar buenas carreras. Así que nada, nos vemos en el informe de pista de Hungría. Gracias por escucharnos. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.